Amigos, antes de empezar quiero orar, ¿ya? Para que el Señor sea hablando a través de mí. No quiero que sean mis ideas ni mi corazón, sino que sea Él hablando a la iglesia. Y también que ustedes puedan tener un corazón humilde, sensible, para recibir lo que Él quiere traer para ustedes. Amén. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias porque podemos venir ante ti libremente en adoración. Y yo te quiero pedir que tú puedas preparar desde ya nuestros corazones, Señor. Que todo espíritu de distracción que quiera venir como a interrumpirnos, a recordarnos quizás cosas que tenemos pendientes por hacer, tú puedas echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y que nuestra mente, nuestro corazón puedan estar enfocados en lo que tú hoy quieres hablar a nosotros, Señor. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, antes de empezar quisiera... no, estoy bien porque... No, estoy súper bien, gracias. Quiero felicitar a todos los papitos en su día. Para mí es un honor que hoy esté aquí compartiendo con ustedes en un día tan especial, que hablamos del Día del Padre. Y hoy el mensaje va directamente a ustedes como papás, pero también a los futuros papás, a los abuelitos. Y si mamá, tú estás aquí y tu esposo aún no conoce al Señor y tú eres la autoridad espiritual en tu casa, este mensaje también es para ti. ¿Ok? Quisiera antes de empezar que se imaginara así, un plano. Hay un lugar que se llama un astillero, que es un lugar donde construyen un barco transatlántico. Imagínense, es un barco, la construcción de un barco transatlántico, una cosa gigante. Y tienen los planos que hizo un ingeniero. Y les dice, ya, ustedes tienen que hacer esto. Pero los obreros empiezan a construir con los materiales que les dijeron y siguiendo el diseño. Pero estos obreros empiezan a escuchar a otros obreros hablando de unos nuevos materiales que son más livianos, son más sencillos, son más fáciles de trabajar, no tienen tanta complicación. Y ellos deciden dejar los planos a un lado y empezar a construir con esos nuevos materiales, siguiendo lo que la moda de materiales en ese momento está. Terminaron el barco y el barco zarpa por el océano y viene una oleada y la oleada destruye completamente al barco. El desastre de ese barco no pasó en el océano. El desastre de ese barco ocurrió cuando los obreros dejaron de ver el plano que el diseñador había hecho. Empezaron a ver alrededor qué es lo más fácil, qué es lo más ligero, qué es lo más sencillo, y olvidaron el diseño original. Y con esto quiero la que sigue. Ahí, el desastre no ocurrió en el barco, ocurrió cuando dejaron de ver las especificaciones originales. Y hoy, lamentablemente, en nuestra sociedad hemos dejado de ver el diseño original. Las familias están hundidas porque hemos desviado la mirada de nuestro Creador y el diseño que Él tiene para las familias. Y como dice ahí grandote, la paternidad no se puede improvisar, requiere regresar urgentemente al diseño bíblico. Y el llamado para esta mañana, para cada uno de ustedes, es poder levantar un muro de protección para proteger a la descendencia que Dios nos ha entregado y volver al diseño original. Y me preguntarán, ¿cuál es ese diseño original? Porque, claro, hablamos del diseño original, el diseño original. Y el diseño original está en la Biblia y les quiero traer algunos versículos que hablan de cómo fue el diseño de Dios para la familia. El primero lo encontramos en Génesis 1, 26, 28 y dice así. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren en el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, está subrayado, a imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios les dijo con las siguientes palabras, los bendijo, perdón. Sean fructíferos y multiplíquense. No dice adopten perritos y no tengan hijos, por ejemplo. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella.
reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren en el suelo. Vemos el primer diseño que Dios entregó de reinar y gobernar la tierra. En este momento, para Génesis 1, 26, 28, la mujer todavía no estaba creada, así que esto es una responsabilidad que le dice ya, hagamos al hombre y a la mujer, pero en este momento todavía Eva no estaba creada. Otro diseño que encontramos, Génesis 2, 15. El Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. ¿A quién puso? Para que se ocupara del jardín y lo custodiara. Y vemos que desde el inicio, esto está en Génesis, que es el primer libro de la Biblia, el Creador, Dios, puso al hombre como cabeza de toda la creación. Y vemos más diseños, aquí hay muchos ejemplos. Está Efesios 5, 22, 33, y este versículo, aquí hay algunos intereses en conflicto, pero es el diseño de Dios. Dice, para las esposas, escuchen, pololas, futuras esposas, novias también. Para las esposas, eso significa, sométanse cada uno a su marido, como el Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera, la esposa debe someterse en todo a su marido. Ahora vienen los maridos. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. ¡Wow! Él entregó su vida por ella. ¿Y cuántos maridos están dispuestos a entregar su vida por su esposa? Ajá. A fin de hacerla santa y limpia, halagarla mediante la purificación de la palabra de Dios. O sea, imagínense, el hombre tiene que purificar también a su esposa. ¡Wow! Lo hizo para halagarla mediante la purificación de la iglesia de Dios. Lo hizo para presentarse a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin manchas, ni arrugas, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta, lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cuando la Biblia dice, por eso les repito, hay que prestar mucha atención. Y dice, por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Otro ejemplo, Otro ejemplo del diseño original. Dice, esposas, sujétense cada uno a su esposo como corresponde, a quienes pertenecen al Señor. Maridos, amen cada una a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a su hijo, para que no se desanimen. Y este versículo va para muchas preguntas más, pero este es un diseño. Hijos, sométanse a sus papás. Esposas, sujétense a sus esposos. Esposos, amen y traten sin aspereza a sus esposas. ¿Sí? Amén. Amén. Y ya, todavía no. Este es el diseño original que Dios nos dejó. Pero pasan ciertas cosas y el enemigo desde el inicio ha estado intencionando la destrucción de este diseño. Y el enemigo ha sido muy estratégico, porque algo que sí te tiene el enemigo, él es estratégico. Y ahora sí, el que sigue. Para nosotros edificar conforme al diseño que Dios entregó, es importante que
entendamos los tiempos y entendamos cuál ha sido la estrategia progresiva del enemigo para destruir este diseño que Dios nos entregó. Y no ha sido al azar. El primero que vemos es la niñez. Cuando el enemigo empezó a atacar a nuestros niños, empezó con ideas de confundir su identidad. Y empezaron desde pequeños, déjalo ser, y toda una teoría de una crianza de libertad, y empezó con la niñez. ¿Terminó con la niñez? No, pero siguió a nuestros jóvenes. Y hoy vemos tasas de depresión, de suicidio, de los jóvenes importantes, donde ellos muchas veces no saben qué hacer, no se entienden, no se identifican con nada, y eso es un problema que hoy día tenemos con nuestros jóvenes. Luego, que entregó niños jóvenes fue con las mujeres. Y como decimos, como las mujeres, esta como masculinización de las mujeres y esta sobre como empoderamiento de la mujer, tomando roles que no corresponden y atacando directamente la figura del hombre. Y por último, hoy día estamos viendo como nuestros matrimonios están siendo atacados, y sobre todo la figura del padre, la figura masculina dentro del matrimonio, porque lamentablemente el hombre ha perdido su rol dentro de la casa. Y el enemigo sabe, como dice ahí, que si ya era el pastor, que es el padre, la oveja, que es la familia, se van a dispersar. Y cuando nosotros entendemos los tiempos en los que estamos, podemos hacer nuestra frente de batalla. ¿Y cuál es nuestra frente de batalla? Nuestra primera línea de defensa. Si nosotros sabemos que el enemigo va contra los niños, contra los jóvenes, contra los matrimonios ahora y contra la figura del padre, automáticamente tenemos que pararnos y decir, ya, ¿cuál va a ser nuestra defensa? Nuestra primera línea de defensa es el sacerdocio familiar. Y cuando un hombre se alinea con lo que está en el corazón de Dios, muchas cosas cambian en su hogar. Y la primera línea de defensa es el sacerdocio. No quiere decir autoritarismo, no es que aquí se dice lo que el Papa dice y punto. Es una entrega constante, así como Cristo se entregó a su iglesia, que es nuestro ejemplo, el hombre se entrega a su casa, a su familia. No es autoritarismo. Y el regalo, otra cosa importante, que es el regalo que nosotros podemos darle a nuestra familia, a nuestro ministerio, a nuestra iglesia, hombres, es cómo tratamos a nuestras esposas. Como nosotros tratemos a nuestras esposas, va a determinar, es el mejor regalo que le podemos regalar, o le podemos dar a nuestra familia. Porque el impacto que podemos causar cuando nosotros tratamos bien a nuestras esposas es amar y respetar a la madre de nuestros hijos, a nuestras esposas, le dan mayor regalo de seguridad emocional y espiritual a nuestros hijos, a la iglesia y al ministerio. Entonces no es algo que nada más queda en casa, es algo que trasciende, es algo que va más allá. Porque el crecimiento espiritual, papás, del hogar depende de un hombre que esté alineado con Dios. No se trata de improvisar, se trata de estar alineado con el Señor, de lo que Él quiere hacer con su familia. Y eso empieza por ti, papá, que eres la cabeza de su hogar. Y les quiero llevar a una historia que está en Jueces 1, 2. El pueblo de Israel venía de una serie de victorias a mano de Josué. Venían de guerra, pero victoria. Pero resulta, ellos habían visto milagros, obviamente, del pueblo de Israel. Josué estaba alineado con el Señor, pero pasó que Josué falleció. Y aquí vemos en Josué 1, 2, dice, después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor. Esto es importante. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor, ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? Y el Señor contestó, Judá, porque yo le he dado la victoria sobre la tierra. Vemos en el primer capítulo de Jueces que ellos venían el ejemplo que les había dado Josué, de preguntarle al Señor constantemente qué debían hacer. Ahora vemos cómo termina Jueces, perdón. Ay, el mismo libro, ya no estamos cambiando el libro, el mismo libro, Jueces. Jueces 21 y 25 dice, en esos días Israel no tenía rey, y cada uno hacía lo que le parecía correcto según su criterio.
Venimos de una condición, no tenía rey. Cuando empezamos el capítulo, no estaba el líder porque el líder ya se había muerto. Pero el pueblo consultaba a Dios de lo que tenían que hacer y las decisiones que tenían que tomar. Pero en el mismo capítulo termina que en esos días Israel no tenía rey, pero ¿qué pasaba? Cada uno hacía lo que le daba la gana. Muy parecido a la sociedad de hoy, ¿verdad? Que cada uno hace lo que quiere. ¿Qué creen que pasó ahí? Es el mismo capítulo, empieza con algo y termina totalmente distinto. Y el resultado o la respuesta a esta pregunta está también en Jueces. La siguiente dice, Jueces 10. Después que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. ¿En qué fallaron? Ahí, el torpedo. Rompieron el diseño de la transición diaria de la fe. Una vez más, Dios les había dicho algo que vamos a ver ahora, y ellos se encargaron de no transmitir porque dice que se levantó otra generación que no conocía las obras del Señor. ¿La que sigue? Ahí está. Deuteronomio viene antes del número. Ellos ya tenían la ley. Y aquí dice, Deuteronomio 6, 6, 8. Se lo están diciendo al pueblo. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y vamos a leer todos juntos. El versículo 7 en adelante. Repítaselo. Cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hazlos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el pueblo de Israel? ¿Cumplieron este mandato? No. Y otra vez volvemos, es el diseño. Dios les había dado un orden. Les había dicho, papás, ustedes hablen con sus hijos. Hablen. ¿Cuándo? Cuando estén en tu casa, cuando vayan por el camino, no le demos el celular para que no nos fastidien, sino habla cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, átelo a tus manos y llévalo sobre la frente como un recordatorio. Así como, no olvides esto. La paternidad, papás, es mayordomía. El Señor les entregó a sus hijos para que fuesen mayordomos de ellos. No son nuestros, pero Dios nos los da para que seamos administradores de lo que Él nos está dando. Nuestros hijos no son un encargo, son una herencia y recompensa de Dios. Y esto es algo que a mí me dice, pasan a ser nuestros principales discípulos. Cuando nosotros entendemos que nuestros hijos son nuestros discípulos y que lo que nosotros vamos a reflejar a ellos es la primera como versión de lo que ellos ven de Jesús, nuestra cosmovisión tiene que cambiar. Porque si yo como papá digo, yo soy la primera imagen de Jesús para mi hijo, mi cosmovisión tiene que cambiar. Cada vez que me provoque, me tengo que y orar y pedir sabiduría y discernimiento. Porque somos los primeros discípulos, o sea, somos su primer reflejo de Dios. ¿Ya? Ahora, hay algo importante. Ya vimos cuál es el diseño original de Dios. Vemos cuál es el ataque del enemigo, porque quiere destruir ese diseño. Pero actualmente hay estos errores que seguimos cometiendo que debilitan nuestros sacerdocios, papás. Y el primero, y aquí quizás vamos a hacer como ouch, pero hay que decirlo nomás, ¿ya? El primero, la que sigue atrás. En la actualidad hay errores que seguimos cometiendo que desarman nuestro rol sacerdotal. Hay 3 desvíos que actualmente hemos podido ver que debilitan este rol, y el primero es la crianza horizontal o el sobreabuso de lo que llamamos la crianza respetuosa. Sobreabuso, ¿ya? Porque no me vayan a linchar después por ahí. Y lo peligroso de esto es que dejamos que los niños empiecen a tomar decisiones a las cuales ellos no están capacitados para tomar.
lamentablemente los empezamos a tratar como pequeños adultos. Y esto, como consecuencia, va a traer niños que están ansiosos, niños que no conocen límites, entonces están sin rumbo, y padres que pierden el respeto, porque no hay una figura de autoridad que les diga o que los ayude a encaminar en las cosas que tienen que hacer, sino que, no, que ellos hagan lo que quieran. No, que sea libre. No, papá. No, porque ahí está tu figura de autoridad. Tú eres el adulto responsable. A ti fue el que se te dio esta responsabilidad, no al niño. El niño todavía no tiene esta capacidad para pensar, para decidir. Los niños necesitan límites para sentirse seguros. La jerarquía, y eso lo vamos a ver ahora en Efesios, la jerarquía es protección. El Señor nos da un ejemplo de jerarquía. Y no es una dictadura, porque sí. Somos padres, no amigos al mismo nivel de autoridad. Puedes ser amigo de tu hijo, pero la autoridad la tienes tú, papá. No la tiene el niño, ¿ya? En Efesios 6, 1 al 3 dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Si nosotros no ejercemos esa autoridad sobre nuestros niños, si nosotros no estamos encaminándolos, sencillamente ellos no van a ver una autoridad a la cual sujetarse. Y lamentablemente pasa lo que está pasando hoy día. Cada quien está haciendo lo que quiere. Y papás, necesitamos tomar el rol de autoridad sobre tus hijos. Necesitas tomar el rol de autoridad sobre tus hijos. Los hijos necesitan ver a un padre que confía en Dios y el rol que el padre les ha dado. Y a veces pasa que le damos el rol de crianza a la mamá, porque el papá trabaja todo el día afuera y llega agotado, y la mamá está como loca en la casa con 1000 cosas. ¿Y dónde queda la figura del papá en este rol sacerdotal que Dios nos ha llamado a hacer? El segundo enemigo que hoy está atacando en nuestro rol sacerdotal es el sobreabuso de pantalla. Como dice ahí, la pantalla opera como una niñera más barata, porque no nos cuesta pagar horas hombre, sino que sencillamente le pasamos el teléfono al niño para que no nos distraiga y no nos moleste. Ojo, yo no es que sea cero pantalla, mis hijas ven pantalla. Pero aquí estamos hablando de un sobreabuso de pantalla. Y le damos el celular para que no moleste y no interrumpa. Y esto también pasa en la iglesia, papás. Y es algo que a nosotros vemos en nuestra iglesia y nos preocupa mucho porque durante la adoración le pasan el teléfono a los niños. Y no sé si a ustedes les pasa en la casa, cuando ven a los niños con la televisión y le dicen: ¡Hey, tú, hola! Y el niño como que se desenchufa, como que no está bien. Y si a nosotros los adultos nos pasa, que estamos metidos en el celular y nos están hablando y no escuchamos nada, a los niños que están en proceso de desarrollo o a los jóvenes también les pasa y los desenchufamos de lo que está pasando en el ambiente. Los desenchufamos de que ellos puedan aprender a sentir la presencia de Dios. Los desenchufamos de lo que Dios quiere traer también para ellos, porque los niños son la iglesia de hoy, no es la iglesia de mañana. Son los líderes de mañana, sí, pero son la iglesia de hoy. Y aquí voy a aprovechar y voy a abrir un paréntesis y quiero saber y animarlos a también sembrar en los niños de esta iglesia. Perdón. ¿Quién está discipulando a los niños de esta iglesia también? ¿Quién les está modelando de Jesús? Es la iglesia también de hoy, papás y mamás y todos. Es la iglesia de hoy. Son los líderes de mañana. ¿Y cómo vamos a modelar un liderazgo si no nos ven tampoco nosotros? Así que eso también va para todos. Y algo, ya cierro el paréntesis. ¿Quién está discipulando a nuestros hijos? ¿El Espíritu Santo o el algoritmo de YouTube? ¿Los dejamos libres a que vean lo que quieran? ¿Y cómo le pedimos a nuestros hijos, y lo vemos en los jóvenes, que se conecten con el otro, si nosotros mismos nos hemos encargado de desconectarlos? Si nosotros mismos hemos dejado que un aparato electrónico les diga qué hacer, y nosotros como papás hemos perdido ese rol.
El ruido digital, esto es algo que el ruido digital bloquea la voz de los padres. La gratificación instantánea, el ching, ching, el escroleo y el recibir rápido, miren esto, destruye el dominio propio. Y es un fruto del espíritu, destruye el dominio propio. Y la distracción, papá, les comunica que no son importantes. Cuando a veces nosotros estamos presentes, pero estamos en el teléfono o estamos en otra cosa, no lo estamos diciendo, pero lo estamos mostrando. Usted, esto que estoy haciendo es más importante que tu hijo. Esto que estoy haciendo es mejor o está atendiendo más mi atención que tú. Por último, el tercer error que quiero compartirles hoy, que hoy día siento que está atacando el rol de la paternidad, es el activismo. Vivimos en una sociedad que está hiper conectada, hiper estimulada, hiperventilada. Pero sí, también. Hiperconectada, hiperconectada, hiperactiva, esa era la palabra que quería decir. Hiperactiva. Estamos tan saturados de actividades, compromisos y responsabilidades que al final del día llegamos agotados, hecho bolsa. Agotados. Y en medio de este cansancio olvidamos lo realmente importante, lo realmente esencial para nosotros como hijos de Dios, que es pasar tiempo con nuestra familia y pasar tiempo con el Señor. Y, ojo, papás, estar saturados de actividades y compromisos, incluso buenos, como ministerios, obras sociales. Aquí me refiero a estar saturado de actividades que pueden ser buenas. Ah, gracias. Aló. Ah, sí. Oh, con efecto. Así dice el Señor. Pues ahora es el caso. ¿Sí? ¿No se gusta algo? ¿Todo bien? Vamos. Súper. Vamos aquí. La trampa más peligrosa. En este punto, yo creo que la trampa más peligrosa es que este sobreactivismo muchas veces no es que estamos haciendo cosas malas, es que estamos haciendo cosas buenas. Por ejemplo, ir a reuniones familiares, salir con amigos, compromisos laborales, compromisos ministeriales, muchas cosas que son buenas, pero nos llenamos tanto, que al final del día le estamos robando tiempo a Dios y a nuestros hijos o a nuestra familia. Y el éxito o el activismo fuera jamás reemplazará la intimidad en la habitación ni el altar en tu mesa y en tu casa. Puedes hacer muchas cosas fuera. Puedes llenarte y tener éxito afuera y ser el mejor ministerio y ser el mejor trabajador y ser el mejor en lo que haces. Pero si en tu casa no hay un altar de adoración y tú no encabezas a tu hogar y no llevas a tus hijos y a tu esposa al sacerdocio de tu hogar, ese éxito no sirve de nada. De nada. Y lamentablemente, cuando dejamos que el activismo en todos los sentidos llegue a nuestro hogar, llegue a nuestras vidas, hay una advertencia que nos hace Jesús. Y este versículo para mí es así, directo al corazón. Mateo 7, 21, 23. ¿Alguien que lo quiere leer? Ahí tienen el torpedeo. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Wow. Cuando caemos en un activismo, yo quiero decir como un activismo estéril porque no da frutos, Jesús nos advierte que puede pasar. En este versículo la gente no estaba haciendo cosas malas. ¿Qué estaban haciendo? Echando fuera demonios, estaban profetizando, hicieron milagros. Y Jesús no les está reclamando por las cosas que hicieron. ¿Qué les dice? Nunca los conocí. Nunca los conocí. Entonces, muchas veces, papás, perdemos nuestro rol porque estamos en mil cosas
pero no pasamos tiempo con el Señor pidiendo dirección para nuestra familia, dirección y sabiduría para saber cómo hacer una paternidad conforme al corazón de Dios. Y volvemos, Jesús aquí no está reclamando, es que ustedes hicieron cosas malas. No, sino hicieron cosas buenas, pero nunca los conocí y violaron las leyes de Dios. ¿Y cuáles son las leyes? Como las que vimos en Deuteronomio, como ese modelo que vimos de servicio y de amor. Quiero contarles dos historias de dos personas en la Biblia que fueron dos líderes, que fueron papás. Quizás no fueron los mejores papás, pero lo que quiero aquí llegar es al corazón de estos dos hombres, que es lo que hoy siento que el Señor quiere hablarles. Y ver cómo las decisiones que tomamos hoy día afectan a nuestra generación y afectan a los que vienen abajo y los que nos ven. Y la primera es Coré. Eso. ¿Cuántos conocen la historia de Coré? Él era un levita que tenía una posición privilegiada. Él trabajaba en el tabernáculo. El tabernáculo es el lugar donde estaba la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios y no cualquiera podía estar trabajando ahí. O sea, él tenía un privilegio. Él era así como mucha gente dirá, yo quiero estar ahí, yo quiero eso donde él está. Y él tenía un problema, un pequeño problema nada más, que había en su corazón. Y él estaba cerca de la presencia de Dios, pero él lo consumía la insatisfacción, que es algo que yo creo que hoy día en los hombres está muy presente, la insatisfacción y la ambición desenfrenada por lograr cosas. ¿Sí? Con esto del rol y que tengo que demostrar y no sé qué, muchas veces cuando no lo logramos, causa en nosotros esa insatisfacción y esta ambición. No vemos nada más, sino lo que queremos lograr, lo que queremos lograr, lo que queremos lograr. Y un día, Coré mira a Moisés y a Aarón y se pregunta, ¿por qué ellos sí son los líderes y yo no? Porque ellos tienen el liderazgo principal. O sea, él no estaba viendo lo que él tenía, él estaba viendo lo que no tenía. Y en lugar de revisarse y proteger su corazón y proteger su familia, Coré decide armar una rebelión. Como un sindicato. Dijo, aquí nos levantamos todos contra Aarón y contra Moisés. ¿Y qué hicieron? Convence a 250 líderes, o sea, mucha gente, 250 líderes y le dicen, miren, yo no sé, pero yo creo que es injusto que ellos dos tengan el liderazgo porque ellos y no nosotros, y levantan una rebelión. Moisés confronta a Coré y le dice algo que aquí todo papá, escuchen papás, abran así bien sus oídos, y le dice algo muy importante que deberíamos grabar en nuestro corazón. ¿Les parece poca cosa el ministerio especial que Dios ya te dio? ¿Te parece poco lo que Dios ya te ha dado? ¿Ahora también reclamas esto? Y al rebelarte con él, no te estás rebelando contra Moisés o contra Aarón. Te estás rebelando contra el diseño que Dios te dio. Y al final lo que habla en Números 16, después les invito a que lo lean, el Señor consumió a Coré y a estos 250, abrió la tierra, se los tragó. Y el costo familiar que esto trajo fue su orgullo, arrastró a su familia y los mantuvo por generaciones lejos de su propósito. Porque a pesar de esto, Dios fue bueno con los hijos de Coré, y vemos, aquí sigue, vemos luego en Números 26:11 que Dios ahí recarga. Sin embargo, los hijos de Coré no murieron ese día. La generación de Coré y a lo que ellos estaban llamados como familia tuvo una restitución, pero pasaron años. Y durante esos años, por la decisión que Coré había tomado, su generación había salido del propósito, había sido sacado del propósito que el Señor tenía con esa familia de Coré. Luego de unos años, los hijos continúan este legado y escriben uno de los salmos más lindos. A veces pensamos que los salmos nada más fueron escritos por David, pero no es así. Y uno de esos ejemplos es el Salmo 84:10. Y miren qué lindo, esto lo escriben los hijos de Coré.
Dice, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios. Ellos anhelaban volver a su diseño, anhelaban volver a estar donde ellos pertenecían, que era en los atrios, ahí cerquita de la presencia de Dios. Y que temporalmente, por la decisión de su papá, ellos habían salido de ahí. Habían sido arrebatados ese propósito. Y yo les quiero preguntar a ustedes hoy día, ¿están tus decisiones diarias, tu orgullo, tu ceguera o tu obsesión por el éxito externo, robándole el propósito de tu familia, a lo que el Señor les está llamando a ser como familia? Y con esto quiero mostrarles otra cara de la moneda. Y es la otra persona que quería conversar hoy, que se llama David, el famoso rey David, que si bien no es un ejemplo de papá, porque en su casa nunca hubo paz y siempre llegaba tarde a las decisiones y nunca puso corrección, algo que sí honramos y honra de David, me llama la atención, fue el corazón de David. David cometió muchos errores y él tenía un sueño, y el sueño de él era construir el templo. Y él así como motivado, le dijo, Señor, yo te voy a construir el templo. ¿Y qué le dice Dios? No. Esa era la motivación de su corazón, construir el templo. Él toda su vida estaba motivado a construir el templo y trabajó para eso. Y Dios le dice, no. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un sueño y queremos eso? Y Dios nos dice, no. Rebeldía, nos alejamos. El Señor es malo. Tenemos un corazón como el de Coré. ¿Sí? David entendió que su labor en ese tiempo, el Señor le dice, no puedes construir un templo porque tus manos están llenas de mucha sangre, porque David había peleado muchas batallas. Y le dijo, no puedes construirlo. Entonces David dijo, ya, entonces entiendo cuál es mi rol en este tiempo. Mi rol con este tiempo, que pensó estratégicamente, si no puedo construir hacia arriba, es decir, no puedo construir el templo, voy a construir hacia abajo, los pilares de la profundidad con Dios. David entendió que él, su papel en ese momento, iba a hacer pelear todas las batallas que fuesen necesarias para que su generación pudiese construir un templo y reinar en paz. Y empezó a acumular todos los materiales para que sus hijos, que en este caso fue Salomón, pudiesen construir. ¿En la que sigue? Ahí está. David pasó sus días peleando las batallas difíciles, acumulando los materiales que su hijo necesitaría. Desgastó su cuerpo para hacer algo que él mismo quizás no iba a ver, que era la paz de la siguiente generación. Resultado de esta historia, Salomón reinó en absoluta paz y construyó el templo porque su padre dejó el terreno limpio y los recursos listos. El desafío para hoy, papás. ¿El desafío? Tenemos un corazón como David o como Coré. Vivir como Coré muchas veces busca intereses propios. Dejar que el celular, la vieja naturaleza y la pasividad, el conformismo y el trabajo gobiernen el tiempo, y eso trunca el futuro de los que vienen atrás. Pero si vivimos como David, peleando las batallas duras hoy, cuando papás te toque apagar las pantallas y sentarte con tu hijo, sentarte con tu nieto, sentarte con tu esposa, a conversar, a leer la Biblia, a orar, a pedir perdón, es algo súper importante, pedir perdón a tus hijos. Eso, papá, no te quita autoridad, más bien te enseña vulnerabilidad, te enseña que nos podemos equivocar. Así como nosotros nos equivocamos y Dios nos perdona, así también nuestros hijos nos pueden perdonar. No te quita autoridad. No es malo pedir perdón, ni a tu esposa, ni a tu hijo. Sanar el matrimonio es algo también súper importante. Muchas veces nos toca pelear por nuestro matrimonio, nos toca luchar por nuestro matrimonio, pero sabemos que lo que nuestra generación va a ver es una familia y van a conocer a un Dios que restaura, un Dios que perdona, un Dios que puede hacer las cosas nuevas. Entonces, con nuestro ejemplo podemos empezar a predicar, no nada más con lo que nosotros digamos, sino con lo que ellos empiecen a ver. Las decisiones en profundidad con Dios pavimentan el camino para que nuestra familia alcance el diseño original.
En 2 Timoteo 3:15 y papás, y futuros papás, abuelitos también. Quiero que lean conmigo 2 Timoteo 3:15. Dice 1, 2, 3. Desde la niñez. Las cuales me han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo viene eso? Desde la niñez. Se te ha enseñado la Sagrada Escritura. Hay un versículo también que me viene ahora a la mente, que siempre hablamos como instruye al niño en su camino y él nunca se apartará de él, y muchas veces pensamos que se refiere al camino del Señor, y sí, pero también como papás tenemos que entender cuál es el camino de nuestro niño, cuál es su diseño, y encaminarlo a ese diseño que Dios le entregó. Cuando a veces tenemos niños que son hiperactivos, o cuando tenemos a este niño, no sé qué, o que tenemos niños que son muy tranquilos, y a veces como papá nos desesperamos porque queremos que hagan otras cosas. Ahí no estamos entendiendo el diseño que Dios puso para ellos. Y también tenemos que entender que Dios los diseñó a ellos así. Y que tú como papá tienes el desafío de entender el diseño y encaminarlo. Y enseñarle de Dios. Enseñarle cuál es el camino de la verdad. ¿Sí? El mayor impacto, papás, que sus hijos van a tener no viene del colegio. ¿Sí? Sí, obviamente el colegio influye, los amigos influyen. Del mundo, del tío del Ministerio de Niños, no viene de ahí. El mayor impacto que va a recibir tu niño o tu hijo es de ti. Lo que tú hagas, eso le va a impactar más a él. Como tú le demuestras a Jesús, es la manera en que él se va a relacionar con Jesús. Confío que Dios es un Dios proveedor, confío en Dios que es un Dios que puede ayudarnos ante cualquier situación. Mi hijo ve en mí esa confianza. Yo no le puedo decir a mi hijo, no grites, gritando, ¿verdad? No tiene sentido. Igual yo no le puedo decir, hijo, ¿por qué no lees la Biblia? ¿O por qué no cantas? Y él me ve a mí cantando, él me ve a mí adorando, él me ve a mí leyendo la Biblia. Entonces, el mayor impacto que tus hijos van a tener viene de ti, papá. Tú eres el pastor de esa pequeña iglesia llamada hogar. Y lo que siembren hoy, volvemos a la historia del barco, lo que ustedes siembren hoy en sus hijos va a determinar si el barco se resiste o el barco se hunde cuando vengan estas tormentas. Y hay un personaje también en la Biblia que me gusta mucho. Bueno, quiero contar que tengo esta anécdota aquí y yo digo, Señor, si vienes de ti, amén. Antes de saltar al modelo de Job. No, pues ya déjalo, ya lo vieron. El viernes nosotros fuimos con las niñas a McDonald's a comernos un helado. Y me llamó mucho la atención, porque sé que es algo que pasa, pero ese día lo vi más. Porque quizás los niños están de vacaciones ya. Y había mesas alrededor con niños. Estaban las familias, estaba la mamá, o el papá, o el tío, no sé, con los niños. Y todos los niños, todos estaban viendo el celular. Todos. Y fue algo que me llamó tanto la atención, porque yo dije, es un espacio tan hermoso para nosotros poder hablar con ellos. Yo no digo que no les deje el celular, porque hay momentos en los que es necesario 20 minutos de paz. Pero usemos estos momentos que tenemos con ellos para ver la verdad del Señor y poder también fortalecer su identidad como hijos de Dios y poder como sembrar en ellos verdades, porque si ustedes no lo hacen, YouTube lo está haciendo. Si ustedes no lo hacen, los juegos, Minecraft, no sé qué hay ahora, lo está haciendo. Aprovechen cada momento que tienen con sus hijos. No se distraigan del rol que el Señor les ha entregado. Y algo que me llama ahora sí, una de las personas que más admiro en la Biblia es Job. Job le pasaron de todo le pasó al pobre Job. Pero algo que él hacía era levantar sacrificios por sus hijos temprano en la mañana. Por si pecaban, por si se desviaban. Él no tenía la certeza si eso iba a pasar. Pero él dice, por si, porque los conozco y porque somos amigos, yo voy a levantar un altar y voy a ofrecer sacrificios en nombre de ellos. Y yo digo, hoy día, ¿cómo lo extrapolamos? Porque no podemos levantar altares a nuestra realidad hoy día. Entonces yo digo, papás, nosotros oramos por nuestros hijos y entramos en sus piezas cuando ellos están dormidos y que ellos nos vean a orar por su día, por si les llega una influencia que no es de Dios, por si siembran alguna duda en su identidad, por
por si alguien les hace un comentario que no corresponde. Lo estamos haciendo como papás. Y digo, wow, Dios lo hacía, por si. Y nosotros como papás tenemos que estar llamados a, por si, orar también por ellos y con ellos. Y yo quiero pedirles que puedan cerrar sus ojos. Papás, mamás, todos. Y preguntarse sinceramente. No tienen que responder en voz alta, no tienen que nada. Ustedes con el Señor. ¿Qué material estoy usando hoy día para armar mi barco, que es mi familia? ¿Estoy viendo y siguiendo el diseño original que Dios me dijo? ¿O estoy adaptando el diseño a lo que es más fácil, moderno, ligero, porque es lo que está de moda? Y papá, yo sé que quizás no estás acostumbrado a esto, pero quiero hacerte la invitación que puedas tomar hoy una decisión y ponerte de pie o pasar adelante como prefieras, tomando una decisión. Sé que el pasar adelante o el pararse no tiene algo mágico, no es que pasa algo distinto, pero es una decisión que nosotros hacemos. Y se pregunten, si mis hijos aprendieran a relacionarse con Dios, viendo mi vida, ¿qué aprenderían? Si yo le digo a mi hijo, ¿cómo ves a Dios? ¿Qué ven? Papás, esposos, ¿qué vida de mi familia necesito llevar a Dios? ¿Debo pedir perdón a mis hijos, a mi esposa por algo? Y como sacerdote de mi hogar, ¿qué debo declarar en mi casa? Así como dice la Biblia, yo en mi casa serviremos al Señor, ¿qué como familia ustedes tienen que declarar sobre su casa? Y Señor, yo quiero pedir que tu Espíritu Santo pueda venir en este minuto sobre cada papá, sobre cada también mamá, y pueda traer como estas cosas que tú necesitas que entreguemos y que cambiemos. No podemos seguir igual. No podemos, Señor, seguir de la misma manera. Necesitamos ser transformados, necesitamos cambiar. Necesitamos entender el rol al que tú nos estás llamando hoy día. A volver al diseño original, Señor. Necesitamos, Señor, rendirnos a ti y ya no hacerlo como nosotros queremos. Necesitamos rendir toda nuestra mente, todas las cosas que hemos hecho en el pasado, que muchas veces han estado alejados de ti. Pero es lo que el mundo hace, o quizás es lo más fácil. Necesitamos, Señor, volver al rol sacerdotal al que tú nos estás llamando, Señor, al que tú nos llamaste. Te entregamos, Señor, el corazón de cada papá que está aquí, Señor. Gracias por la valentía, Señor, que tú les has dado. No es un trabajo sencillo el ser papás. No es fácil cargar con el peso de la responsabilidad de llevar un hogar, Señor. Pero te tenemos a ti. Te tenemos a ti y sí. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Queremos, Señor, que tú seas nuestra prioridad, como cantábamos antes. Que eso nos sirva, no sea solo una canción, que sea una verdad en nuestra vida que proclamemos. Que nuestra prioridad seas tú. Que nuestra prioridad seas tú. Sea pasar tiempo con nuestros hijos, invertirnos en ellos, con nuestra familia. Que podamos amar como tú amas. Que podamos ver a nuestros hijos como tú los ves. Que podamos ver a nuestros niños como tú los ves. Que podamos ver a nuestras esposas y a nuestros esposos como tú lo ves. Yo te pido que puedas quitar de nuestra mente y de nuestros ojos toda ceguera espiritual. Toda ceguera, Señor, que por heridas del pasado y por historias del pasado quizás hemos repetido hoy día.
que nos están alejando de ese propósito, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que todas esas barreras y todos esos muros que se han levantado sean destruidos en el nombre de Jesús. Y que tú puedas venir restaurando lo que está roto, restaurando el diseño que tú tienes para tus hijos, Señor. Gracias, Padre, por amarnos, Señor. Yo te pido que puedas darle sabiduría, discernimiento y dirección a estos padres, Señor, para volver a tomar este rol que pudieron haber perdido en esta carrera de la paternidad que muchas veces es confusa. Yo te pido, Señor, que tú puedas venir y ayúdanos a levantar altares en nuestra casa, Señor, a pasar tiempo con nuestra familia, a pasar tiempo con nuestros hijos, que podamos invertirnos en ellos, Señor, y desgastarnos, así como tú te desgastas por la iglesia, Señor, nosotros desgastarnos con nuestra familia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu verdad. Ayúdanos, Señor, a que podamos, así sea una vez a la semana, poder como familia levantar un altar de adoración a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Necesitamos